Soy Paz Dávalos desde la ciudad de Orlando. Bienvenidos a este nuevo programa que se llama El Poder de Elegir tu Paz. Este espacio de conexión y reflexión, un espacio creado para ti, para que puedas conectar con tu sentir más profundo. Gracias, Nélida. La verdad me encantó tu programa muchísimo. Sí, tenemos la suerte de trabajar juntas y ser argentinas ambas, y me encanta lo que decís de Argentina. Me encanta que seas así, tan efusiva como somos. Yo también me considero, como dice Nélida, somos toqueteras, somos efusivas, abrazamos, besamos, y el sistema de acá es bastante diferente en comparación a lo cariñosas que podemos ser nosotras, pero creo que por eso llegué a encontrar este grupo, como decía Nélida también, de Tertulia de los Cuatro Gatos, y Nitza, y Luz, y Carmencita, y vos, y bueno, todas somos una mezcla de Centroamérica y Argentina, muy lindo, y creo que somos bastante parecidas en lo que es eso, ¿no? Ser efusivas. Díganme por favor si se escucha bien con el tema que teníamos del sonido. Estaría bueno leerlos y ver si se está escuchando bien, si tengo que levantar un poquito el sonido. Bueno, antes de empezar, voy a saludar a Carmen, a Nélida, a Emilis, a Georgie, que sé que están del otro lado. Y seguramente que está mi tío Quique también del otro lado, a Pablo. Y vamos a empezar. Sí, se escucha bien, bárbaro, perfecto. Bueno, voy a empezar a compartir con los nuevos oyentes que no solamente pueden sintonizar la radio por el celular, la computadora, por internet, sino que en la parte de arriba de la página principal tienen el chat de la radio. Ahí pueden escribir y pueden interactuar conmigo, no solamente a través del chat, sino también a través de mi WhatsApp. Los que tienen pueden escribirme a través de mi WhatsApp, y si no, les paso el número de teléfono para que lo agenden. Otra cosa que pasó la semana pasada en el programa es que a veces puede escucharse algún ruido del otro lado. Lo que tienen que hacer es desconectarse y volverse a conectar para poder volver a sintonizar la radio y que puedan escuchar el programa. Les voy a pasar mi teléfono. Mi teléfono es, para los que no están dentro de Estados Unidos, +1 689 248 3391. +1 689 248 3391. Quiero agradecer a las personas de diferentes países, porque todas sabemos que están escuchando de muchos países diferentes, y quiero agradecerles que estén del otro lado, que se conecten con esta emisora, una emisora que conecta con los sentimientos, una emisora donde también hay hombres, pero la mayoría somos mujeres profundas, poetas, escritoras, cantantes. Tenemos varias opciones, pero todas trabajando desde el alma y desde el corazón. También somos madres, y el tema de hoy fue sugerido por un oyente. Y es un tema magnífico que realmente creo que nos impacta a todas, ¿no? Si sanamos nuestra relación con mamá. Hemos siempre, desde que comenzamos, este es el 10º programa, estoy muy contenta, ya llegamos al 10º programa del Poder de Elegir tu Paz, y estoy muy contenta, mucho más relajada que antes. Los primeros programas realmente me generaban un poquito de nervios, pero bueno, ya voy de a poco soltándome cada vez más. Y una de las características que tiene este programa es de hablar de temas profundos.
temas que a todos nos toca de una u otra manera, temas para que podamos tener ida y vuelta ambos desde su lado o desde mi lado, poder hablar cada uno con su punto de vista, compartir y por qué no ayudarnos a superar esa etapa o esa necesidad que tenemos de resolver alguno de los temas. Pero bueno, acá vamos a hablar por qué nos cuesta tanto lo que vivimos con mamá. Acá obviamente que vamos a encontrar diferentes opiniones en el transcurso del programa. Me gustaría escucharlos, me gustaría leerlos, porque por supuesto la mayoría de las madres son maravillosas, pero también hay excepciones donde hubo situaciones de mucho trauma vividos con nuestras propias madres, ¿no? Pero vamos a hablar del común denominador de las madres, de la mayoría de las madres que simplemente hacen lo mejor que pueden con lo que tienen, con lo que saben y con lo poco que recibieron. Entonces, me gustaría poder hablar de todos los puntos, así como me gustaría, como dije hace un ratito, leerlos y ver qué piensa cada uno. También va a haber diferentes opiniones, hay madres de diferentes generaciones. Cada generación tiene su experiencia vivida. Por supuesto que hace 70 años las mujeres no se quejaban, aceptaban, no contaban y callaban mucho. Y bueno, a medida que fue pasando el tiempo, las generaciones fueron cambiando, tanto en mujeres como en hombres. No es solamente las mujeres. Pero bueno, sí es muy marcado, como me pasa a mí en mis talleres principalmente, donde puedo escuchar a mujeres diría más que nada entre 68, 70, hasta 80 años que han venido al taller y las he escuchado decir también esas mujeres que no han tenido dificultad con sus madres o no tienen nada que reclamarle a las madres. Es porque hablamos de otra generación donde no se cuestionaba tanto y bueno, donde se valoraba el esfuerzo sin cuestionar el resto, ¿no? Es otra forma de ver, otra forma de mirar y muchas veces también pasa de que esas mujeres de 70 años no cuestionan a sus madres porque cuestionar a sus mamás sería rever su propia historia como madres. Entonces, bueno, vamos a comenzar con el tema de hoy. ¿Por qué nos cuesta tanto lo que vivimos con mamá? Hoy quiero que entremos juntas o juntos en un tema profundo, la relación con mamá. La primera voz que escuchamos, el primer refugio, el primer hogar emocional. Mamá nos forma, nos sostiene, nos hiere, nos acompaña y también nos empuja a sanar. Y aunque esa relación es tan esencial, nos cuesta mucho mirarla de frente, reconocer lo que dolió, lo que faltó, lo que sobró, lo que nos marcó. Hoy no venimos a culpar, venimos a comprender, conciliar, reescribir y liberar. Porque cada madre ama desde su historia, desde sus límites, desde sus carencias, desde lo que aprendió y desde lo que pudo dar. Antes de tener un nombre, antes de saber quiénes somos, ya estábamos conectados con mamá. El bebé percibe las hormonas del estrés o el bienestar de la madre. Si mamá tiene miedo, ansiedad o tristeza, esas señales llegan. Si mamá tiene calma, apoyo, seguridad, también llegan. Qué increíble, ¿no? Porque yo tengo 52 años y cuando estuve embarazada de mi primera hija, no recuerdo haber escuchado mucho justamente este tema, ¿no? De que lo que sentís, tu hija también lo siente. A medida que fue pasando el tiempo, tuve a mi segundo hijo a los 3 años
y tampoco recuerdo mucho eso. Pero sí recuerdo, por ejemplo, hace 40 años atrás, cómo se empezó a hablar mucho de eso, ¿no? De que el embarazo era necesario, que la mujer lo viviera con calma, lo pasara tranquilo, porque le transmitía al hijo lo que sentía, le transmitía al hijo sus preocupaciones, sus malestares, y el bebé sentía esas emociones. Con el tiempo pude ver, comparando mis 2 partos y mis 2 bebés, cómo había impactado mi estado emocional en el embarazo. Fue como que a medida que, como dice Luz acá, no se hablaba de esos temas, tal cual, no se hablaba de esos temas. Y a medida que yo empecé a escuchar, empecé a comparar, ¿por qué habían sido tan diferentes los 2 partos? Hablo de partos más que embarazos, ¿no? Los partos fueron, el segundo fue muy complicado y el bebé, mi segundo bebé, lloraba mucho y estuvo varias veces en el hospital, muchísimas veces en el hospital. Y yo recuerdo haber vivido ese embarazo con mucho miedo y mucho llanto. O sea que yo no tengo duda de que le transmitimos a nuestros hijos en el embarazo lo que nos sucede. Yo estoy segura de eso porque, bueno, justamente me pasó, me tocó y a medida que fue pasando el tiempo y fui escuchando mucho sobre este tema, fui descubriendo cómo me había pasado a mí justamente con esa comparación. Ese útero es nuestro primer hogar emocional. Ahí aprendemos sin palabras si el mundo es un lugar seguro o amenazante. Según lo que siente mamá, si ella tiene miedo o preocupación, nosotros pasamos lo mismo, sentimos las mismas emociones. Bueno, y ahí vienen muchísimas historias que comparto con las personas que atiendo, que tienen que ver con recuerdos, con sensaciones que sienten y por ahí no recuerdan de dónde viene. Y bueno, y hay que trabajar sobre cómo fue el comienzo de la relación de sus padres o qué historia familiar recuerdan o cómo fue la historia de su abuela. Porque acá viene la comparación con constelaciones familiares y la memoria del ADN. Es un tema que quise unir varias informaciones diferentes justamente para que puedan entender de dónde vienen algunas emociones y que no tenemos explicación. Y justamente vienen del útero de mamá, o hay algo que siempre digo, que nosotros somos criados con los miedos no resueltos de mamá. Entonces, si mamá también trae miedos, historia de vida complicada, pesada, densa, no importa qué le haya pasado cuando ella era chiquita, en su ADN está su recuerdo y eso también lo heredamos nosotros. Está comprobado científicamente, bueno, en realidad Harvard hizo un estudio con los nietos del Holocausto y los hijos de las Torres Gemelas y se pudo descubrir que las personas o los nietos y los hijos heredaron traumas familiares de personas que han vivido en las Torres Gemelas o en el Holocausto. Está comprobado que sienten lo mismo que sentían sus antepasados o sus padres, ¿no? Su madre, su padre, y heredás el trauma. No nacemos con una hoja en blanco. Esto tiene que ver con las constelaciones. Entonces, te mando un beso grande, Indy. Sé que estás del otro lado. Gracias. Esto tiene que ver con las constelaciones. No nacemos con una hoja en blanco. Traemos historias que no son nuestras. Mandatos, culpas, patrones, miedos, formas de amar, formas de callar. La epigenética explica que el estrés emocional de nuestros antepasados modifica la expresión genética y eso se transmite.
Así que no heredamos solo ojos o altura, heredamos historias no resueltas. Y mamá es la transmisión más directa. Bueno, como les explicaba recién, esta información que comparten los científicos cada vez que investigan algo así, que para mí es maravilloso, y podemos descubrir que traemos traumas que no nos corresponden y que arrastramos de generación en generación. No sé si ustedes han hecho el trabajo de constelación familiar, yo lo recomiendo muchísimo. Yo constelé un par de veces y a mí me ayudó muchísimo para poder sanar historias que tenían que ver con mi abuela. Y bueno, me acompañaban en mi vida actual. Pero bueno, me gustaría poder leerlos, escucharlas, qué dicen ustedes, qué recuerdan de mamá. Y algo que dijo Nélida hace un ratito que me encantó, hablaba de su tía y del recuerdo de su tía y cómo uno a veces anhela esos recuerdos. Y acá viene algo que siempre que digo, que comparto y que he compartido también en mi libro, donde explico la última vez que pude abrazar a mi mamá. Hace 3 años, cuando yo me despedía de Argentina y abracé a mi mamá, nunca supe que iba a ser la última vez que la abrazara, con una forma consciente ella de saber quién era yo y bueno, y que nos estábamos despidiendo para volver a vernos en unos años. Ella se le diagnosticó una enfermedad y bueno, no recuerda casi nada. Me recuerda a mí, pero me recuerda como si fuera chiquita. O sea que ya no reconoce a sus nietos, no recuerda a sus nietos y bueno, nada, es algo que realmente uno tiene que saber aprovechar los pequeños momentos, porque no todo es para siempre. Bueno, vamos a seguir hablando de mamá. Acá me gustaría hablar de las etapas de la relación con mamá. De 0 a 3 años. De 0 a 3 años se vive el apego y la seguridad. Aquí nace el mensaje interno que marca la vida. Creo que de los 0 a los 3 años, ¿no? Ese apego que tenés con el bebé y el bebé con vos es algo maravilloso. Pero es donde también los babies aprenden en no soy suficiente o no soy lo suficiente o no. Soy suficiente o no lo soy. Marca la seguridad o la inseguridad del niño. Realmente acá yo lo que quiero marcar, según mi opinión, tiene que ver mucho con la presencia de mamá. No todas las madres hemos podido estar en el principio de vida de nuestros hijos, ¿no? Muchas mamás hemos tenido que salir a trabajar siempre y no poder dedicarle a nuestros hijos el tiempo que ellos necesitaban. En mi caso, a ambos hijos yo los tuve que dejar a los 45 días en una guardería. Trabajaba en un banco y ellos estaban 8 horas siendo bebitos, recién nacidos casi, en guarderías. O sea que bueno, eso realmente creo que marcó mucho a los bebés, ¿no? Pero bueno, como repito una y otra vez, creo que no teníamos la información en ese momento necesaria. A ver, acá voy a leer un mensaje que me mandaron por WhatsApp. Tenía solo 18 meses de nacida cuando murió mi madre. Doloroso. Murió de leucemia. Fue doloroso y lento, me imagino. Me dicen que pasé toda su enfermedad y sus últimas horas en su pecho. Te abrazo mucho. Creo que esa es la tristeza eterna que habita en mi pecho.
Bueno, nada, estamos todos muy sensibles. Es un tema sensible, mamá es un tema sensible, donde hay como culpas, vivencias, historias, traumas, falta de amor, que bueno, que todas llevamos dentro de una forma u otra. Siento mucho ese dolor que llevas y sí, debe ser. Creo que esa es la tristeza eterna que habita en mi pecho. Pero también puedo contestarte a esto porque te conozco y también es el amor profundo que llevas dentro de tu pecho. Sos una persona muy pasional que escribe unos poemas increíbles, que transmite esos poemas con un amor tan pleno y tan profundo que es el mismo que tu madre te dejó en tu pecho. Vos le dejaste también a tu madre ese amor en el pecho. Yo creo que deberías resignificar ese dolor justamente desde ese lado, ¿no? Pensando que lo vuelvo a leer porque realmente me parece algo maravilloso y quiero que sepan, esta persona escribe unas poesías y las transmite de una forma increíble y que creo que esto dice mucho. Tenía solo 18 meses de nacida cuando murió mi madre. Murió de leucemia. Fue doloroso y lento. Me dicen que pasé toda su enfermedad y sus últimas horas en su pecho. Creo que esa es la tristeza eterna que habita en mi pecho. Y te vuelvo a repetir, también es una pasión y un amor profundo el que habita en tu pecho y podés transmitirlo a través de tus palabras, de tus escritos, porque escribís increíble, con una profundidad maravillosa, unas letras maravillosas. Algún día, si querés compartir conmigo una de tus poesías, yo voy a tratar de leerlas, pero le juro que esa mujer lee sus poesías con una profundidad que es imposible que no te llegue al alma. O sea que primero te abrazo y segundo, estaría bueno que resignifiques que eso en realidad es tu mayor conexión con ella. Esas poesías que vos escribís son tu conexión desde lo más profundo, desde ese amor que ella te dejó en tu corazón y en tu pecho. Bueno, seguimos. Si alguna quiere compartir algo de esto, y gracias a vos por haber compartido algo tan profundo. Ella escribió gracias Paz, gracias a vos, porque a veces la gente dice que hablo profundo, que cuento cosas pero la verdad es que contar estas cosas sanan. Ser vulnerable, abrirse, contar lo que uno vive sana. Y se puede resignificar, se puede lograr otra perspectiva de lo vivido y de esa manera le saca tanto peso a ese dolor, porque yo creo que eso que ella transmite con ese dolor, con ese sufrimiento que todavía lleva dentro de ella, es algo mucho más profundo y que creo que le dejó un regalo que ella tiene la capacidad de poder compartirlo con la gente. Entonces yo lo vería desde ese lado y lo resignificaría desde ese lado. De los 4 a los 7 años, el niño genera su identidad y su amor. Aprende si nuestras emociones son válidas o si molestan. Si amar es seguro o riesgoso. Si tenemos que portarnos bien para merecer amor. De los 7 a los 12 años es la autoestima. La voz de mamá se vuelve nuestra voz interna, autocrítica, exigencia o aceptación. Entonces, si mamá es crítica, todo lo que ella diga lo tomamos. Si es exigente, también lo tomamos. Y si nos acepta o no, va agarrado de la validación que nos dé ella por lo que nos dice o comparte. En la adolescencia es separación emocional.
la tensión aparece. Queremos ser nosotros, pero todavía nos duele lo que viene de ella. En la adolescencia, por supuesto, que todo lo que diga mamá generalmente duele, pero también lo que dice la gente, ¿no? En general, el adolescente adolece, justamente es eso. No encaja en ningún lado, siente que nadie lo quiere, que todos lo quieren, pasan del amor al odio en cuestión de segundos, están tratando de aprender a conocerse, están tratando de encajar y de crear su propio mundo. Pero bueno, acá, ¿por qué nos impacta más lo que nos hace mamá a lo que nos hace papá? Esto es algo que me pregunto muchísimo, y es algo muy recurrente en las personas que atiendo. Siempre cuando las personas comparten historias en el taller o conmigo, si son mis pacientes, es impresionante cómo papá siempre está como dejado de lado, como que el trauma acá no es papá. Hasta que empezamos a hablar y las mujeres van reconociendo poco a poco cuánto el papá les marcó su vida. Porque no se olviden que nuestros maridos o nuestras parejas son la representación de nosotros lo que vimos como amor. Entonces, ¿por qué tendemos siempre a papá a dejarlo afuera de todos los problemas que tenemos o de lo que nos tocó vivir, y a papá no se lo toca más o menos? Es impactante, porque cuando empiezo a escuchar las situaciones de los padres es mucho más doloroso lo que hicieron los padres que las madres. Pero bueno, a ver, acá me gustaría leer algo que me compartieron. Es un poquito largo, vamos a ver. Cuando yo nací hace mucho, inmediatamente mi madre adquirió una enfermedad llamada escarlatina y tuvo que cuidarme una enfermera por 40 días. O sea que no tuve su calor, y analizando mis momentos pienso que eso influyó en mi vida entera. Totalmente, Nelida. Justamente creo que por eso les estoy mostrando cómo es mamá, nuestro hogar, y cómo interpretamos nosotros a mamá en el transcurso de la vida. La verdad que a mí me pasó y lo cuento también porque, bueno, muchas cosas que nosotros hacemos como mamás, obviamente que no las hacemos a propósito, no nos damos cuenta, y la mayoría de las veces vienen de una protección excesiva o de traumas nuestros no resueltos, y en el exceso de protección nos equivocamos. Pero en este caso que yo voy a contar fue algo que a mí me impactó y siempre me dejó como marcada la interpretación, ¿no? Mi hijo tenía 5 años y yo sinceramente estaba estresadísima, saturada, no teníamos plata, nos estaba yendo muy bien, trabajaba muchísimo, los dejaba mucho tiempo sin mí, y cuando llegaba tenía que ocuparme de la casa y un montón de cosas. Y bueno, mi hijo tenía una ansiedad importante y tenía disfluencia neuronal y era tartamudo. Y la verdad que yo nunca me di cuenta que cuando él se me acercaba a hablar en esa época donde yo estaba muy saturada, yo le decía, bueno, ¿qué necesitas? Es como que siempre hacía como que no le tenía paciencia. Y sí, lo descubrí cuando él un día, acercándose a los 5 añitos, me dijo, mamá, yo sé que te molesta que te hable, pero tal cosa y tal cosa. Y me dejó, realmente me dejó, no podía creerlo que él había interpretado eso a los 5 años. Yo nunca le había dicho eso, pero él sí lo había interpretado según mi conducta. Obviamente que le pedí perdón, pero a mí me marcó mucho lo que él me dijo. Y justamente
Acá estamos en el ejemplo que les estoy dando, es de 4 a 7 años, es la identidad y el amor. Aprenden si nuestras emociones son válidas o si molestan, si amar es seguro o riesgoso, si tenemos que portarnos bien para merecer amor. Y simplemente yo estaba saturada y no sabía cómo manejar la emoción. Y bueno, le impactó a él de esta manera. No sé si después en el transcurso de la vida cuánto más le habrá afectado, ¿no? Pero lo recuerdo perfectamente. Y sí, Nélida, lo más seguro es que te haya pasado eso, ¿no? Que esa falta de amor o de conexión con tu mamá una vez nacida te haya hecho sentir una sensación de rechazo y una sensación de desprotección. O sea que te abrazo, todos tenemos nuestras historias, ¿no? Historias que contar, que compartir. Acá otra persona también hace un comentario. Padres, admisión de culpa, relevo de prueba. Me lo has enseñado en nuestra sesión. Bueno, no utilicé estas palabras, pero sí. Yo me junté, acá me está escribiendo una persona que atiendo, que tenemos sesiones de coach emocional y sí, es tal cual. No sos la única, quédate tranquila que hay varias personas que estoy atendiendo que van a lo mismo, ¿no? Que el papá es como, no, mi relación con papá fue maravillosa. Y cuando empezamos a hablar, wow, fue tremenda, pero lo recuerdan de otra manera, lo recuerdan diferente o lo recuerdan porque con ella fue dulce, pero con su mamá o con sus parejas no lo fue, pero con ella sí lo fue. Entonces papá es un héroe, es un genio. O sea que bueno, nada, quería compartir diferentes opciones y miradas. Acá quiero hablar lo de papá, porque la conexión con mamá es biológica, es emocional y es cultural. Ella nos enseña lo bueno y a veces lo malo. Su amor forma la base de nuestro sistema nervioso. Es nuestra referencia de supervivencia y por eso cualquier ausencia, desconexión o herida se siente el triple. Eso también es otra, ¿no? Todas somos mamás, las que estamos acá conectadas. No creo que haya muchas que no lo sean. Y cuántas veces nos echan culpas de cosas que no fueron tan así o que no nos preguntan realmente desde qué lado fue nuestra reacción, porque muchas veces pudimos haber contestado justamente desde lados que la otra persona no lo sabe, ¿no? Me ha pasado mucho. Yo soy una persona que me gusta mucho dialogar, me gusta saber la opinión del otro ante una situación. ¿Por qué? Porque su mirada no va a ser la misma que la mía. A mí, por ejemplo, ¿no les pasa que sus hijos le dicen a mamá, ya sé cómo me estás mirando, ya sé lo que estás pensando, y no tienen ni idea lo que estamos pensando? Lo descifran ellos según lo que ellos piensan, no lo que nosotros pensamos. Por eso es muy bueno decir, no quiero esto porque me preocupa, no quiero esto. Aprender a comunicarse creo que es la herramienta más válida para poder sanar un montón de cosas. Bueno, mamá es eso, ¿no? Es nuestra referencia de supervivencia. Y papá, las de mi generación podemos decir que el padre podía estar, pero casi no participaba en la conexión con sus hijos. Siempre se recurre a mamá. Si uno recuerda las cosas cuando éramos chicos, los papás llegaban y uno siempre tenía que estar callado o sin molestar porque papá estaba cansado o papá había llegado. Entonces
no se lo molestaba, era como que eran muy pocos los padres que participaban con sus hijos. Y cuando participaba papá, nosotros sentíamos, wow, me dio bolilla, me está hablando, me está llevando a algún lugar, me está cuidando. Entonces, aunque los detalles de papá fueran pequeños, nosotros los valorábamos un montón. Generaba muchísima admiración, siempre lo veíamos como en un pedestal. Recién de grandes pudimos ver las cosas de otra manera. Por eso la generación de los chicos de 30 o 40 años hoy maneja de otra forma su vida. Una manera más comprometida y más funcional. Yo lo puedo ver en mis hermanos que son mucho más jóvenes, 4 o 7 años, pero sí lo veo en mis hermanos, en mis primas, cómo los hombres hoy participan mucho en la crianza de sus hijos y en la gestión dentro de la casa. O sea que vamos a seguir. ¿Por qué juzgamos a mamá aún cuando fue nuestra salvadora? Más allá de la experiencia de lo que acaba de contar esta oyente con respecto a su niñez, de que su mamá murió a sus 18 meses, las personas que han tenido a su madre en diferentes etapas de su vida, y yo que no tuve una muy buena relación, en realidad tuve una muy mala relación hasta de adultos. Cuando yo aprendí a resignificar y a ver a mi mamá desde otra mirada, pude empezar a ver sus accionares cuando yo era niña. Y qué loco, ¿no? Cuando empezás a entender la mirada de tu mamá según su vivencia, comenzás a darte cuenta que hay un montón de cosas que vos viviste en la vida que al resignificarlas las ves totalmente diferente y decís, wow, ella acá me estaba protegiendo, ella me quería potenciar con lo que me decía, tremendo lo que me decía, pero ella me quería potenciar. Entonces, más de una vez nuestra mamá fue nuestra salvadora. Esto es fuerte, pero es real. La juzgamos porque esperábamos lo que la juzgábamos porque esperábamos lo que necesitábamos, no solo lo que ella podía dar. Ella dio todo lo que podía dar, pero quizás no dio lo que nosotros necesitábamos. A medida que crecemos, se rompe nuestra idealización infantil. De niños creamos una imagen perfecta de mamá. Cuando crecemos y vemos la mujer real, imperfecta, dolida, ese choque duele aún más y duele mucho. Y ese dolor se convierte en juicio. Nos cuesta aceptar que ella también tenía heridas. Hasta que no comenzamos a trabajar en sanar nuestras heridas, nos cuesta aceptar las suyas. Cuando vemos su historia entendemos mucho, pero llegamos ahí una vez que trabajamos lo nuestro. Porque lo que viene de mamá marca más que todo, sus palabras, su mirada, su ausencia o su presencia. Todo queda grabado. Y acá me gustaría poder escucharlas, las personas que han vivido con su madre y han experimentado con su madre diferentes etapas de su vida. ¿Cuándo comenzaron a comprenderla? ¿Cuándo pasaron a ser madres ustedes o cuando empezaron a trabajar ustedes sobre sus propios traumas? Porque comenzar a trabajar en ustedes es algo muy fuerte, y cuando uno empieza a trabajar con uno mismo empezás a valorar todo lo de tu alrededor y a darle otra mirada. Es totalmente diferente. ¿Por qué tardamos tanto en entender a mamá? Porque entenderla implica crecer, y crecer duele, porque comprender su pasado nos obliga a mirar nuestro propio dolor. Yo he tenido pacientes que me han dicho que su relación con su mamá fue maravillosa,
pacientes de 70 años más o menos, donde nunca vieron ninguna dificultad. Bueno, los problemas normales que pudo haber habido en algún momento de su vida. Pero ella, hoy de adulta, tenía muchísimos problemas con sus propios hijos. Vino a varios talleres y en esos talleres pudo ir descubriendo, pudo ir mirándose para adentro, bien profundo, e ir descubriendo su propio accionar como madre. Ella reconocía no haber sido una buena madre cuando sus hijos eran niños, pero en realidad estaba hablando de que no es fácil reconocer eso, pero reconocer eso también es ver la herida de lo que mamá hizo en nosotros, ¿no? Nosotros repetimos historias y si no repetís la de tu mamá, repetís la de tu papá. Como vos identificaste el amor, es como vos vivís el amor en tu adultez, hasta que vas sanando patrones o traumas. Entonces, cuando uno logra ver lo que es uno mismo, lo que fue uno mismo sin culparse, logra ver lo que fue su mamá también, ¿no? Esa mamá que uno idealiza, porque a esto viene lo que comentaba. No todo es tan maravilloso como uno lo quiere mostrar o compartir, ¿no? Y reconocer esas cosas no es fácil, porque entenderlas nos obliga a vivir el duelo de lo que no recibimos. O sea, esta persona no habría recibido el amor que realmente quería en su vida o quería en su niñez y prefirió idolatrar o admirar a su mamá sin reconocer lo que realmente vivió. Yo hoy puedo decir que los últimos años vividos con mi mamá pudimos aclarar tantas cosas y sanar tantas cosas que hoy puedo ver lo malo y lo bueno vivido juntas y la admiro y la amo y la respeto por lo que ella pudo ser y me pudo dar. Y creo que eso es un trabajo que te hace pasar por mucho dolor, pero también mucha aceptación. Muchos prefieren negar ese duelo, seguir en automático, sin sentir, sin pensar, funcionando para no romperse, porque duele lo que mamá pudo habernos hecho. Pero el cuerpo sí siente, el alma sí sabe. ¿Qué pasa cuando vivimos en automático? Cuando vivimos en automático, como si no pasara nada. ¿Por qué? Porque hay mujeres que las escuchas por separado y hablan cosas muy feas de su madre o tienen traumas o situaciones vividas con su madre y las reconocen en privado o con algún terapeuta, pero después cuando están con ella todos los días no hablan del tema y esta persona o esta mujer que no habla del tema la pasa mal, se tensa cuando aparece la madre o la pasa mal con la mamá cerca y cuánto más fácil es poder agarrar, sentarse, hablarlo, decirlo y poder compartir lo que cada uno vive, siente y ve. Porque decirle a mamá que algo te duele no es malo. Al contrario, es un crecimiento muy grande para las dos. Cuando vivimos como si nada pasara, nos desconectamos de nosotras mismas, nos anestesiamos, nos llenamos de irritación y frustración. Y esa misma conexión es la que tenemos con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque hay muchas, yo conozco, mujeres que dicen, yo no voy a repetir lo que hizo mamá conmigo. Pero sí, ellas tendrán sus propios errores. Y aunque ellas creen que no repiten, sí repiten. Por ahí no exactamente como lo hizo mamá, pero de otra manera, si no lo resuelven, si no lo solucionan, si no hablan de ese dolor. Nos llenamos de irritación, de frustración y el vínculo con mamá se endurece, como si hubiera una verdad que nadie dice, que todos callan. Ese automático es un mecanismo de defensa, pero no sana, solo pospone. O sea,
Es lo que vuelvo a repetir y es lo que digo una y otra vez. En mi taller vienen muchas mujeres con este problema, no resuelto con mamá. Y a todas les pregunto si tu mamá sigue viva. Cuando me contestan que sí, las invito a hablar, a escuchar su historia, la historia de mamá. Escuchar la historia de mamá y el por qué mamá hace comentarios que te duelen, acciona de formas que te duelen o accionó de formas que te duelen. Entender desde qué lado sale su comentario. Escuchar su historia te va a ayudar a resignificar tu dolor, a cambiar tu mirada y poder entenderla con unos ojos nuevos, con una mirada nueva. ¿Es tan difícil perdonar o pedir perdón a mamá? Y para muchas personas sí, evidentemente sí. Duele admitir que nos lastimó, nos da culpa descubrir si fue así o no. Puede venir de su lado algo que no quieras escuchar, porque sentimos que perdonarla es soltar la historia que nos sostuvo hasta ahora, que mi mamá fue mala. Y hay muchas que viven de esa manera. Yo estuve en ese lugar mucho tiempo, sin entender por qué mi mamá me hacía o hacía esas cosas que me dolían tanto. Y en realidad venía desde su propia carencia y desde su mirada de amor. Y bueno, no era la correcta, era la que ella podía dar. Me gustaría poder escucharlas, si alguna quiere compartir, alguna que se anime, alguna que no escribió nada todavía. Estaría bueno poder leerlos, porque no sé si está Marcelo del otro lado, si hay un hombre del otro lado que quiera compartir alguna historia con mamá. El ego, ¿por qué el ego dice, ella me tiene que pedir perdón a mí? Uy, ¿cuántas veces escuché eso? Sanar con mamá exige vulnerabilidad y la vulnerabilidad da miedo, pero es el camino, realmente es el camino. Me gustaría que ustedes me digan, ¿qué es lo que más te cuesta hablar con tu mamá? ¿O te costó hablar con tu mamá? ¿Sentís que la juzgás aunque la ames? ¿Qué te hubiera gustado recibir de ella? Estaría muy bueno. Yo creo que esta pregunta del ¿qué te hubiera gustado recibir de ella? Es buenísimo, porque a veces pedimos cosas que no fueron tan complicadas, que no fueron tan difíciles de hacer, pero que ella realmente no sabía dar. Por ahí porque tampoco le dijimos de la necesidad. A mí una vez me pasó, mi hija Catalina es cariñosa, todo, pero ella no se acerca mucho al mimo, no fue de las bebés que dormía a UPA ni nada de eso. Y Agustín, todo lo contrario, extremadamente mimoso, siempre venía a besarte, a pedir UPA, a abrazarte. Y un día ella, como a los 11 años, me dijo llorando, ¿por qué a mí nunca me abrazás? O ¿por qué no me acaricias como la acaricias a él? Una cosa así me dijo. Y yo la miré y le dije, ay mi amor, ¿por qué no lo pedís? Cuando ella era muy chica, a mí me hacía mal que ella no quisiera dormir a UPA. Me acuerdo que yo tenía 23 años, era muy jovencita. Y yo lloraba porque estaba todo el día trabajando y yo la quería alzar y quería que durmiera UPA mío y ella no quería. Era independiente, se iba a la cuna, no dormía con nosotros en la cama, nada. Ella era bastante distante. Y creo que yo creé como esa forma de distanciarme un poco de ella porque ella me lo marcó siempre. Entonces no me di cuenta que después, con los años, el hermano le fue enseñando esa parte y ella también lo necesitaba. Por eso estoy convencida que hablar las cosas, decir las cosas que nos pasan, es el camino a la sanación, a mejorar todo tipo de vínculos, todo. Las conversaciones incómodas son las que más nos llevan a avanzar. Lo que nos duele es lo que nos dice que tenemos que sanar. Me gustaría que el diálogo sea algo que ustedes tengan en su día a día.
que logren hablar desde el amor, tratando de salir desde el dolor, desde la emoción que los conecta a esa necesidad de hablar, para que puedan tener diálogos sinceros y profundos. Te invito a que escribas estas preguntas que te hice hace un ratito. ¿Qué parte de tu relación con tu mamá seguís cargando hoy? Eso sería muy bueno que lo puedas escribir y hablarlo y analizarlo. No importa que mamá no esté hoy con vos. Resignificar esta situación que te tocó vivir, que te marcó, y poder darle otro nombre, otra mirada, poder darle otra mirada. Si tenés, como te decía, la oportunidad de hablarlo, no dudes en hablarlo, en escuchar su voz, su lado, su historia. Y de esa manera vas a sanar gran parte de tu historia. Sanar a mamá no siempre significa tener relación con ella, ¿ok? Eso también es otra cosa. Muchas personas se obligan a estar ahí una y otra vez, cuando en realidad no siempre es la solución. Y no tiene nada de malo si vos necesitas sanar alejándote de mamá durante un tiempo y poder significar o resignificar la relación con ella. A veces sanar es comprender, poner límites, soltar y aceptar. Esto pasó, esto sucedió, fue de esta manera y lo perdono. Me perdono, lo perdono. Porque mamá hizo lo que pudo con lo que sabía hacer. Otras veces es ver su propia historia, su dolor, su niña herida. ¿Cuántas personas nos cuesta ver a mamá como niña, no? Como niña herida. Y entender que hizo lo que pudo. Mamá es nuestra primera historia, pero no tiene por qué ser la última. Podemos resetearnos, podemos empezar de cero, podemos reescribirla, podemos sanar esa historia con mamá. Y acá me escribieron algo, me encanta. Dice, me hubiera gustado recibir de ella más cariño y tiempo para que hiciéramos cosas juntas. Qué lindo. A mí también. Mi abuela materna fue quien lo hacía por ella. Era quien tengo recuerdos muy lindos de ir al parque, ver personajes en lugares públicos. Era quien estaba presente conmigo. Mi mamá nunca va a aceptar que ella falló en esa parte. Ella puede justificar que estaba tratando de sobrevivir como madre divorciada, soltera, sola y enfocada en continuar trabajando en sí, el gobierno. Bueno, mira. Es bastante largo, pero hizo lo que pudo conmigo como hija única. Mira, acá vos pusiste algo de que tuviste la suerte de que tu abuela materna pudo ocupar algo que ella no pudo, pero vos te pusiste a pensar cómo fue tu abuela materna con ella, porque no es lo mismo una persona como es como mamá que como abuela. Te lo puedo decir de mi propia madre. Mi mamá con mis hijos fue terriblemente, cuando ella aparecía y estaba, era extremadamente cariñosa con mis hijos de niños y no recuerdo nunca ese accionar con nosotros. Entonces yo, la realidad es que sí justificaría que ella era una madre soltera, divorciada, como decís acá, y sí aceptaría esa disculpa y la perdonaría. Creo que es importante entender que lo que mamá te dio fue lo que ella pudo darte porque es lo que recibió. Puede ser que tu abuela te diga que no. Hay que ver, hay que entender realmente cómo fue su historia y comprenderla y abrazarla. En el momento en que vos empezás a comprender la historia de tu mamá y dejás el rencor, todo va a cambiar en tu vida. ¿Sabés por qué? Justamente porque lo que tratamos vos y yo en nuestras sesiones va agarrado de mamá. Mamá es abundancia, ¿sí? Mamá es la que nos alimenta. Cuando nosotros sanamos nuestra relación con mamá, sanamos la abundancia, lo que viene a nosotros. Y yo te diría como que puedas reescribir esa parte y puedas entender desde ese lado.
La etapa que hoy estás viviendo te va a hacer resignificar esa historia que viviste con tu madre y vas a ver cómo vas a poder avanzar y mejorar en este camino que te está tocando vivir. Acá Luz dice, puede comprender tarde porque ya no está. Puede o pude, porque ya no está. Que me doy mucho con lo poco que recibió. No entendí lo que quisiste expresar. Ella no está más con vos y te dio mucho con lo poco que recibió. O sea, vos sentís que ella te dio mucho a vos y que lo pudiste resignificar una vez que ella no estuvo. Bueno, eso es bueno, yo te entiendo. Y el otro día escribiste algo maravilloso hacia tu madre. Yo lo leí, lo subiste a Facebook, me parece, y te hice un comentario. Realmente, Luz, que me dio mucho. Buenísimo, buenísimo. A veces tenemos también esa suerte, ¿no? Los contrastes a lo que uno pudo recibir o dar. Pero bueno, lo mejor es que lo pudiste ver, que lo podás resignificar y que día a día la abrazás al cielo y que la vida, así como es la vida, nos da la oportunidad de volver a juntarnos con las personas que alguna vez amamos. ¿Sí? Eso. Siempre pienso que el día que no esté más acá, yo ya sé quién me va a recibir arriba y con quién voy a estar. Mientras que Dios quiera que yo siga acá seguiré compartiendo con la gente y agradeciéndole a Luz y a Nitza este espacio maravilloso que me conecta con más y más personas. Les cuento que el programa que viene, tenemos 2 opciones. Me gustaría opiniones, pero si alguno quiere dar algún tema para el programa que viene, tengo 2. Uno que me dijo Nélida, que tiene que ver el desarraigo cuando viajamos, cuando somos inmigrantes, el perder a nuestras amigas, esas amigas maravillosas que la vida nos da y que dejamos en Argentina, en mi caso, o en Venezuela, o en Puerto Rico, o en Colombia, o en España, donde sea que nos estén escuchando inmigrantes y que hayan dejado sus amigos en su país. Podemos hablar de ese tema o podemos hablar de qué significa el éxito para vos. Eso para mí es un retemazo. Bueno, vamos a hablar de la programación, ¿sí? Recuerden de mi canal de YouTube que tienen meditaciones guiadas y los programas de radio los subo ahí todas las semanas. Subo, este es el 10º, estoy feliz y... Bueno, ojalá puedan encontrar en mi canal de YouTube temas que les interese o en mi Spotify. Les voy a hablar de la programación y comenzamos con la programación. Quiero pasar varias informaciones y me confundo. El domingo 8 p.m. está el rinconcito de Nitza y Luz. Por suerte ya se recuperaron o están en ese proceso de recuperación que se habían enfermado. Y bueno, este domingo vuelven Nitza y Luz. El lunes 7 p.m. Déjame que te cuente con Luz Lassen. El martes 7 p.m. La voz romántica del ayer con Carmen Estrada. Miércoles 7 p.m. Memorias del corazón con Nélida Málaga, mi compañerita argentina. Miércoles 8 p.m. El poder de elegir tu paz con la que aquí les habla. Jueves 4 p.m. Retro Radio Show con Guillermo Torres. 7 p.m. Jueves 7 p.m. Alma de Bolero con Nitza Valentín. Viernes 9 a.m. Esencia de Vida con Diana Mariscal. No se olviden de escribirme para compartir ese tema que tanto quieren que les hable en el próximo programa. Recuerden, mi número de teléfono es +1 689 248 3391 y si no, en mi Instagram, Paz Dávalos Coaching o mi página web. Recuerden que tengo mis libros y voy a dar un aviso del taller Reseteate para mujeres. Se está armando un taller nuevo solo para mujeres, para que las mujeres puedan abrir su corazoncito y poder compartir sus emociones en SoundCloud.
Vamos a ir para aquella zona porque he recibido muchos comentarios sobre que siempre es de este lado y la gente de Kissimmee, de más allá, más al sur, queda muy lejos del taller presencial. Entonces, el 6 de diciembre, sábado 6 de diciembre, de 10 de la mañana a 2 p.m. en San Cloud va a haber un taller para mujeres. Taller Reseteate y comienza de cero para que puedas transformar tu propia historia. Las espero. Escríbanme para que les pase más información sobre el taller y gracias por acompañarme esta noche. Recuerda lo importante que es escucharse. Es una señal de que algo dentro tuyo está pidiendo revisión, amor y espacio para sanar. No importa dónde estés, siempre podés volver a empezar, siempre podés reconstruirte, porque dentro de ti vive la fuerza que necesitas. Reseteate y comienza de cero. Soy Paz Dávalos, coach de bienestar emocional integral y facilitadora holística. Pueden escribirme si lo necesitan. Yo voy a responderles sin problema. Del otro lado siempre me van a encontrar. Ese fue nuestro encuentro de hoy. Gracias por acompañarme. Gracias por elegir vibrar alto. Nos escuchamos el próximo miércoles aquí en este espacio que es también tuyo y que todo lo bueno llegue a ti. Gracias, un beso inmenso desde la ciudad de Orlando para todo el mundo. Los escuchamos, no dejen de sintonizar Radio Ritmo 97.net para poder escuchar cómo vibran tus sentimientos. Escucha y sana tu interior. Gracias por este espacio para sanar, así es, siempre podemos resetearnos. Gracias, hermoso programa, excelente programa Paz. Muchas gracias, hermoso programa, te felicito Paz. Gracias a todas, gracias Indy, gracias. Les mando un beso muy grande y de corazón. Les pido que conecten con su ser más profundo para poder sanar. Les comparto esta canción y los espero el miércoles que viene para elegir el tema. Si quieren, pueden escribirme y lo elegimos. Si no, lo elijo yo y lo comparto con ustedes. Un beso inmenso a todas.